Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en la esquina de la torre de... Madre mía, qué de motos. ¿Las regalan o qué? Bueno, parece que hoy llego a tiempo, ¿eh? Hoy llego a tiempo, parece que no han subido todavía la pedazo de mostrenca, la novena. De momento vamos a hacer como que empezamos la vuelta, pero vamos a ir hacia el fondo norte. Así que vamos a saltarnos muchos de los pasos que damos cuando damos la vuelta. Y vamos a ir corriendo cuando se ponga en verde hacia el fondo norte. Bueno, de momento no viene nadie, así que voy a cruzar. Vamos para allá, acompañadme, venga, vamos. Claro que sí. Oye, vaya partido de caca que hizo ayer el Real Madrid, ¿eh? Espera, que me quito las gafas. Vaya partido de caca que hizo el Real Madrid ayer. Menos mal que en la tanda de penaltis no fallamos ninguno y Courtois estaba pues como siempre, como lo que es, el mejor portero del mundo. Estamos en la final, el domingo. Contra Barça o Betis. Barça o Betis. ¿A quién preferís? Venga, dejádmelo en los comentarios. Bueno, pues llegamos al meollo del asunto, al epicentro, al kilómetro cero del izado de la novena. Vamos a ir para allá porque aún no la han subido. Tengo que sacar la entrada y todo. ¿Qué te pasas? Que estás en mi límite. Es que me hace gracia porque yo no puedo pasar para allá, pero ellos sí pueden pasar para acá. Bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos al fondo norte, hoy 12 de enero de 2023. Está todo preparado, mirad lo que tenemos en pantalla. Todo listo ya en posición de izado, el útil y cogiendo como cual águila a su conejillo. Y aparte de que van a subir la cercha, tenemos patatas. ¿Quién quiere patatas? Mira, ibéricas, patatas ibéricas, recién llegadas al Santiago Bernabéu. Las tengo en ofertas, fresquitas, muy ricas. Bueno, nos dejamos de tonterías. ¿Qué está pasando aquí? ¿La van a subir? No la van a subir, está todo preparado, Ojo que está todo preparado. Aquí vemos ya las cuerdas in the nights agarradas. Vamos a fijarnos a ver si en este extremo está y en el otro también. Vamos a verlo, útil, totalmente colocado. El aguililla cogiendo al conejo. Ya sabéis que los águilas también comen y en el día de hoy el águila va a comer al conejillo y la va a llevar hacia la parte de la cubierta. Bueno, muy poco movimiento ahora. Creo que están desayunando, están cogiendo fuerzas para lo que va a ser una mañana trepidante. Van a subir la novena. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Este es el canal de todos los madridistas. Este es el canal donde se pueden ver los izados. Y este es el canal donde puedes darle al like, claro que sí. No hay ningún problema, Vamos a sumarnos, vamos a aprovechar ahora de que no... Sí viene un coche. Es más, viene un taxi, un pedazo de crack. Todo listo, las bisagras inferiores, estabilizadores, como dice el Real Madrid, totalmente colocado. Vamos a ver qué está pasando. Mira. Esto es un sitio privilegiado, Aquí tenemos las ruedas del avión. No, es de la grúa. Oye, porque han puesto las ruedas aquí. Ojo, Ojo, porque han puesto las ruedas aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues aquí tenemos la cercha. Vamos a irnos para el otro lado. La tenemos completamente lista. Vamos a ver si tenemos las cuerdas también en el otro lado puestas. Estaba viendo al lloroncito al otro lado. Están también puestas aquí, Ojo, que esto va para arriba y yo estoy aquí haciendo el tonto. El monguis, estoy aquí haciendo aquí el tonto. Y esto va a ir para arriba, pero en breve. Como un champion. Mira, lo vamos a sumarnos. Vamos, porque ahí hay movimiento. Creo que viene... ¡Ostras! Camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar, hombre. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya tenemos a los pedazos de cracks. Tenemos las cuerdas listas, ahí las vemos. Cuerdas listas, agarradas a los dos extremos, sujetas y listas por los dos extremos. Así que tenemos la novena lista, totalmente lista para subirse a los cielos del Santiago Bernabéu. Y yo que me voy para adentro, así que nos vemos en el interior, baby. Suscríbete y dale like. Bueno, pues estamos ya en el interior. Mirad lo que tenemos en pantalla. Están subiendo ya la novena. La están subiendo por el lado de la fachada norte. Así que vamos a hacer directazo. Luego grabaremos a ver cómo ha quedado. Bueno, más o menos 1 hora y media de maniobra. Ya tenemos la cercha número 9. Entre la cubierta este, entre la cubierta oeste, entre la cubierta norte y entre la cubierta sur, No hacía falta estudiar mucho para saber esto y ahí la tenemos ya en su sitio. En este momento ya pues parece que están empezando a bajar el balancín
para destensar. Mira, hasta incluso ya está el trabajador ahí arriba. Están destensando esos cables que unen el balancín con la parte superior de la cercha, y en estos precisos instantes van a empezar ya a quitar el balancín para llevar la cercha a su sitio y el balancín volverlo a llevar a la parte de izados ahí en el fondo norte, en Rafaelus Salgadus. Y se marchó. Ahí ya vemos cómo los operarios han quitado el útil, el balancín, y están procediendo a dejarlo un poquito más hacia arriba. Y luego ya me imagino que esta tarde lo que harán es dejarlo en el fondo norte. Veremos a ver si lo dejan ahora. Pero ya han soltado la cercha y ahora con los mismos carros, con los mismos motores, se desplazará hacia la parte central donde están sus hermanitas, la 7 y la 8. Bueno, vamos a seguir viendo las novedades que hay en el interior, así que quédate y no te vayas, quédate conmigo. No. Bueno, 12 de enero de 2023, aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu, después de que hemos vivido ese izado de la cercha número 9 a la cubierta del Santiago Bernabéu. Ahí la vemos, hemos visto cómo ha llegado y cómo se están llevando ahora mismo el balancín. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Me han dado hoy una alegría en el directo, porque yo pensaba que hoy era miércoles, pero no, hoy es jueves, in the night. Vamos a ver cómo está la parte de la visera sur del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que está ahora mismo al rojo vivo. Mirad cómo ha avanzado. Apenas faltan 3 filas, que me imagino que eso en el día de hoy, hasta incluso ya mañana, pues terminarán de colocar ya esa capa que están colocando en estos precisos instantes. Pero mirad, vamos a hacer un zoom, vamos a hacer un barrido desde el lado este hacia el lado este para que veáis, desde el lado este hacia el lado oeste, para que veáis cómo está la evolución de la instalación de la chapa en esa parte de la visera sur, que de momento no han colocado ninguna cercha en esa parte. Ya sabéis, parking, como lo llama el Real Madrid. Abrimos plano, modo gran angular, tenemos la 7 y la 8 entre la cubierta oeste y la este, y tenemos la cercha correspondiente al lado sur, esperando a que le den la noticia, esperando a que le den el ok para llevarse hacia el lado sur, junto a estas que tenemos ahora mismo en la parte central. ¿Qué más tenemos? Estamos aquí con las lámparas. Tengo las manos heladas, voy a meter ahí las manos porque las tengo, que se las meta un muerto y resucita. Ahora veremos también la parte de ampliación del túnel logístico, porque tenemos novedades, tenemos novedades, así que no os vayáis y quedaros conmigo. Vamos a ver qué tenemos aquí en la parte de los palcos, aquí del fondo sur, porque ya sabéis que acristalaron toda esa parte de la última fila del segundo anfiteatro, y siguen, parece que, colocando más cristales en las diferentes zonas. Veremos a ver cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí, a ver cómo se encuentra toda esta zona. Ahora también veremos la del lado norte. Seguimos viendo ahí al fondo, en esa esquina de la Torre B, esas protecciones blancas que colocaron para los trabajos en la viga corona. Y ojo, porque tenemos novedades en el lateral oeste, en la parte más superior del lateral oeste. Toda esta parte del Skybar, las nuevas gradas y los nuevos accesos que se están tratando, que se están haciendo en esa parte. Y es que mirad, aparte de los refuerzos y esos accesos que van a hacer, estoy helado, si tiembla un poco la imagen es que estoy helado. Mirad lo que están haciendo, exclusiva en el día de hoy. Están colocando las redes anticaída, y eso solo puede indicar una cosa. Muy bien, habéis acertado, muy bien, habéis acertado. Van a empezar a colocar ya la chapa, van a empezar ya a cerrar esa estructura. Al menos eso pienso, No sé si me estoy equivocando o no, pero creo que van a empezar ya a techar esa parte del bar, esa parte del Sky Bar, en la parte superior del lateral oeste. ¿Qué pensáis? ¿Me equivoco o no me equivoco? A ver si hacemos un poco de tiempo en el vídeo para ver si desplazan ahora por la mañana, bueno, al mediodía ya, estamos al mediodía, a ver si desplazan la 9 hacia la parte central, a ver si lo conseguimos grabar y captar en el vídeo para que lo veáis. Bueno, vamos a irnos a la parte central del segundo anfiteatro, aquí al lateral oeste, donde ya sabéis que están haciendo un acceso nuevo, un vomitorio nuevo. Yo creo que es muy raro, que hayan hecho esto ahora, y es que yo creo que les han obligado a hacer este acceso por sistemas de evacuación, porque más que nada es que no sé qué pinta ahí un acceso o una evacuación, una salida, cuando abajo tenemos escaleras y todo, donde siempre hemos tenido. Pero yo creo que al cerrar toda esa parte superior, me imagino que luego ahí irán palcos y demás, pues es posible que a lo mejor al cerrar ya todo eso,
veamos menos salidas y entradas. Así que han creado ese vomitorio por evacuación. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos las lámparas maravillosas en el terreno de juego. Hoy están en el lado sur, pero creo que están colocando ahora en el lado norte también. Las que estaban aparcadas allí, pues ahora mismo las están dejando en el lado norte. Así que es posible que esta tarde ya, hasta incluso mañana, veamos las lámparas en el lado norte del terreno de juego. Aquí tenemos a nuestra izquierda la grada abatible completamente abierta. Y no sé por qué me da, pero la están desplazando ya, ¿eh? Ya están ahí con los carros y están... Sí, la están desplazando, ¿eh? Están desplazando ya la cercha hacia la parte central con sus hermanitas, la 7 y la 8. Pues efectivamente, ahí tenemos al fondo cómo están empezando a abrir las alas de las lámparas y hoy veremos ya en el lado norte también funcionar las lámparas maravillosas en el terreno de juego. Seguimos. Bueno, pues en el tiempo en el que me he ido un momento al servicio porque no me aguantaba más, ya sabéis que con 31 tacos ya no me aguanto. Mirad hasta dónde han desplazado ya la cercha número 9 y el balancín ya no está, ya ha desaparecido de nuestros ojos verdes que tenemos en nuestra cara y mirad cómo ya ha desaparecido del mapa, ¿eh? Se ven los ganchos, dentro de poco lo veremos por la parte de la visera aparecer, por esa parte de ahí, pero ya ha desaparecido, lo van a bajar ahí a Rafael Salgado. Seguimos, vamos hacia el lateral este. Bueno, y podemos ver cómo en el techo del nuevo habitáculo que están formando ahí en la grada del fondo sur, pues están colocando ya los paneles de encofrado. Dentro de poco ya también veremos hormigonar toda esa parte, donde antes vimos hace poco cómo demolían, pues ahora vamos a ver de nuevo cómo hormigonan en la zona. En las paredes ya las tenemos prácticamente hormigonadas, fraguadas, a falta de hormigonar el techo, que dentro de poquito, yo creo que ya la semana que viene veremos cómo colocan el hormigón en toda esa zona. Ahí vemos lo que decíamos antes, cómo están colocando las redes anticaídas para empezar ya a cerrar toda esa parte del skybar. Y mirad, mirad qué locura, dónde está subido ese trabajador. Ahora mismo ahí en la parte superior del lateral oeste. Parece Spiderman. Mira. Qué locura. Qué locura, chaval. Hombre, realmente hay una distancia de unos 15 metros, 20 metros al suelo. Pero, claro, lo que... Qué bueno. Parece un gatito encima de un tejado. Y a punto de llegar la novena a la parte central, venga. Yo creo que antes de que nos vayamos de aquí la podemos ver ya en su sitio. Seguimos, vamos hacia el lateral este. Aquí estamos un día más, 12 de enero de 2023, jueves, que no es miércoles, hoy es jueves, in the night. Vamos a ver qué está pasando en el lateral este. Tengo unas ganas ya de que coloquen al menos la primera capa de esa parte de la cubierta este, que no os podéis ni imaginar. Bueno, por lo que veo han avanzado bastante en la colocación e instalación de esos antiguos pasamanos totalmente reciclados. Ahí lo podemos ver, hasta incluso ahí podemos ver en las escaleras. Han colocado ya también las barandillas pertinentes, estaban habilitando todo para el fútbol, la vuelta al fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Podemos ver que los pasamanos que han colocado ya en el primer anfiteatro, yo creo que están prácticamente ya todos colocados. Han ido colocando también barandillas, esas barandillas en los diferentes sectores, y veremos a ver cuándo quitan estas vallas de protección, pero claro, al pasar la gente aquí del tour, pues obviamente no pueden todavía quitarlas porque caen escombros, caen ferralla, cae de todo. Entonces las vallas, por así decir, sirven de protección para que no caigan, hasta incluso también para los trabajadores, pues acaso se pueden caer. Vemos que siguen los andamios, siguen trabajando en esta parte de separación del fondo norte con el lateral este, donde hemos visto la colocación de esos cuerpos metálicos. Será para la estructuración de la nueva grada, esos agujeros que tenemos, esos cuadrados, esos huecos donde han ido colocando esos refuerzos, y vamos a ver qué van a ir haciendo durante todos estos días antes de que acabe el parón. Creo recordar que son unos 17 días más o menos que quedan para darle leña al mono aquí en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Parte de ampliación del cuarto anfiteatro y tercer anfiteatro por el lado de la esquina de la Torre D, donde hemos visto bastante trajín durante todos estos días. Veremos a ver si lo habilitan, no lo habilitan, veremos a ver qué sucede. Pero vemos cómo han colocado también redes
para, imagino que será colocar lo que vienen siendo las barandillas en ese lado. Vamos a ver si lo habilitan o no lo habilitan durante todo este tiempo para cuando vuelva a jugar aquí el Real Madrid. Bueno, vamos a echar un vistazo a la parte de la antigua zona de prensa, donde siguen demoliendo. Ahí podemos ver que van quitando poco a poco más vallas y se puede ver con más claridad lo que está sucediendo en la antigua zona de prensa, pero vemos cómo siguen demoliendo y siguen trabajando en toda esa parte. Ya sabéis, el tiempo lo tenemos justo, los plazos se ajustan a medida de lo que va pasando y bueno, los contratiempos son claros. Todo en esta vida tiene contratiempos. Es verdad que están los plazos, siguen y existen los plazos, pero al final un día puede pasar cualquier cosa y se pueden fastidiar. Pero ahí vemos cómo están trabajando ahora mismo en la parte, ya me atrevería a decir, en la parte norte de la zona de prensa, demoliendo en toda esa parte. Ahí vemos cómo sube hacia arriba el humo, el polvo de la demolición que están sufriendo en ese lado. Vamos a subir la mirada hacia arriba, hacia la nueva zona de prensa, donde ahora mismo podemos ver mucho mejor lo que está sucediendo a estas horas del día. Se ve mucho mejor todos esos trabajos que se están produciendo en la parte superior del lateral este, donde tendrán que habilitar la nueva zona de prensa, donde vemos que ahora mismo están on fire, están a full en toda esa zona. Vemos muchos andamios, parece que hasta incluso están quitando andamios, por eso vemos todo con mucha más claridad. Ahí vemos cómo están acopiando los andamios en esa zona y es posible que ya vayan quitando, vayan desmantelando los andamios que tienen esas plataformas que tienen colocadas en esa parte del lateral este. Vamos a subir un poquito también la mirada para ver la nueva zona de la grada, el nuevo graderío que va a ver súper bonito en la parte superior, la parte más superior del lateral este, donde pues bueno, pues no se ve prácticamente nada. En teoría tienen que poner los asientos para habilitarla, pero es que todavía, ojo, ah no, digo, son asientos, no, en teoría ahí iban a colocar los nuevos asientos, es decir, los colores azul navy, pero es que yo creo que van a colocar los antiguos. Y es más, si colocan algo, porque es que hay mucho retraso y se ajustan mucho los plazos, todo va súper justo. Madre mía, aquí ya sabes, como pestañees te roban, digo, te lo pierdes. Bueno, vámonos a la ampliación del túnel logístico, toda esta parte que se está hormigonando a tope durante todos estos días. Podemos ver que están colocando los paneles de encofrado para luego colocar la ferralla in the nights. Hola, muy buenas. Y luego ya pues empezar a techar, empezar a hormigonar este techo, donde imagino que serán habitáculos para la grada de animación. Antes estaba, bueno, ahora está actualmente la grada de animación en esta parte de la grada, aquí en la parte de tribuna del fondo sur, un poco escondida, por eso a lo mejor no se escuchan mucho en los partidos, pero a lo mejor luego ya cuando esté toda la grada del fondo sur veremos más actividad y mucho más ruido en toda esta grada. Y vemos como han colocado esta apertura, no sé realmente por qué lo han hecho, a lo mejor es para introducir materiales por esa zona, pero no sé por qué lo han hecho. Vamos a subirnos un poquito hacia arriba para verlo desde una imagen muy diferente. Bueno, amanecemos aquí también en la puerta 38, la parte superior, el micropilote. Estamos justo encima de lo que es el acceso a la puerta 38. Mirad cómo ha cambiado todo esto, ha cambiado un montón. Hasta hace una semana veíamos todo esto de aquí lleno de ferralla, lleno de barro, todo totalmente abierto, y hoy lo tenemos completamente hormigonado. Las esperas que siguen pronunciándose, siguen asomándose hacia la izquierda en este caso, para seguir formándose, para seguir estructurando toda esta parte de la grada del fondo sur. No puede faltar la tronzadora que tienen aquí para cortar la madera que es necesaria para los paneles de encofrado que van dejando, van depositando para seguir hormigonando por toda esta zona. Trabajo de carpintería, dejando esa madera para colocar los paneles de encofrado, así que les dejo en paz de una vez, que le estoy poniendo nervioso aquí al personal, a la cuadrilla que tenemos trabajando en el fondo sur, y vamos a acabar prácticamente ya el vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del interior del día de hoy. Ya tenemos la novena totalmente juntita, con la 7 y la 8 la tenemos ahí todas juntitas sin pasar frío. Ya sabéis que hace un frío del carajo ahora mismo en Madrid. Las tenemos todas juntitas. Veremos a ver qué sucede durante todos estos días con las restantes. Faltan 3 terchas, una la tenemos en castellana, así que muchas gracias a todos. Estas son las novedades del día de hoy
en el interior aquí, en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones. Nos vemos en un ratillo. Chao, chao. A la Madrid.